Y estamos listos para entrar en diálogo con Carlos Gómez Lainez. Él proviene de una familia de futbolistas excelentes realmente, que en los tiempos dorados del fútbol peruano, y que fue bastante grande ese tiempo, porque tenemos que hablar hasta cuando Perú fue a los mundiales por una clasificación directa. Siempre Perú ha tenido y tiene futbolistas enormes, pero aquel tiempo fue incomparable realmente. Y justamente de esa familia nació quien es nuestro entrevistado el día de hoy, Carlos Gómez Lainez. Y si hablamos de Carlos Gómez Lainez, hablamos de Alianza Lima. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, bienvenido a Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM Arequipa. Lo escucha. Buenas tardes todos los oyentes de Radio Fórmula, dispuesto aquí después de tantas lunas, tantos años, haciéndome entrevistas, y gracias a ustedes estoy dispuesto para cualquier pregunta que me soliciten. Muy bien. Bueno, Carlos Gómez Lainez, Fórmula, hijo de uno de los Gómez Sánchez, ¿no? Qué enormes futbolistas. Bueno, pues, cuéntenos un poco, Carlos Gómez Lainez, de su historia en el fútbol, cómo es que llegó, seguramente motivado por los papás y por esa familia que tanta gloria le ha dado al fútbol peruano. Cuéntenos esa historia, en donde comenzó, aunque de repente pues está de más decirlo también, ¿no? Pero yo creo que viniendo de usted, pues va a ser mejor. Carlitos, adelante. Sí, yo me inicié, mis padres, Carlos Gómez Sánchez, es Carlos, el mayor que su hermano Joaquín. Una diferencia de 8 años, 10 años. Ajá. Así que yo vengo de una familia deportista en la cual han pasado muchos nombres, y sobre todo que yo me inicié en Alianza Lima desde la edad de 13, 14 años. En ese entonces éramos categoría, no era por categoría, sino eran calichines, infantiles y juveniles. Yo me inicié en los juveniles. En aquel entonces, yo prácticamente somos de Chorrillos, todos vivimos aquí en Chorrillos, la familia Gómez Sánchez, pero en aquel entonces, yo cuando me inicié, estudiaba en el colegio Ricardo Palma, aquí en Surquillo, hacía campeonatos, habían campeonatos de barrio, campeonatos de interbarrio, interescolar, y todos durante el año, tú jugabas prácticamente 60 partidos en todo un año. Y en ese lapso de tiempo, en esos campeonatos, siempre a todos los campos iba el gran maestro que hoy está en el cielo, Cholo Castillo. Y en una oportunidad, él llega a la casa de mis padres, en la cual nosotros habitábamos ahí. Llega, y como era conocido mi papá, el Cholo Castillo llegó a hablar con él, porque en alguna oportunidad él me había visto jugar acá en la cancha de los Muertos o en Surquillo, me imagino. Así que él llega a casa y conversa con mi papá y con mi mamá. Para yo en aquellas ocasiones tenía que, para ir a entrenar, bueno, resulta de que prácticamente, como yo paraba mucho con mi primo González Ganosa, Caico, eran Caico. Claro. Así que, claro, él nos agarra y la distancia de donde nosotros vivimos hasta el Callao, en aquel entonces era lejísimo, pues. Claro. ¿Me entiendes? Y no había mucho transporte. Sí. Claro. Y como yo paraba mucho con Caico, así que mi papá me dice, mire, él recién está buscando que abrir los ojos, pero para que se acompañen, ahí va con su primo, pues. Y resulta de que así fue, pues. Y íbamos, en una oportunidad, vino el Cholo Castillo y nos llevó a los dos hasta el Callao, era en la avenida Argentina. La avenida Argentina prácticamente era el Callao, pues. En Coxa, me acuerdo que era la cancha de Coxa.
Así que, bueno, nos cambiamos y el Cholo Castillo le dice, pues, ¿y tu primo de qué juega? Bueno, mi primo juega él me dijo, no, yo soy puntero derecho, me dijo mi primo, ya, de puntero derecho, pero mi primo siempre, Caico siempre ha sido, alto, Claro. ¿entiendes? Sí. Y claro, Caico, yo, su talla, mi talla, yo llegaba hasta el hombro. Y Caico sobraba, pero toda una cabeza. Así que, bueno, lo pusieron, lo probaron. Y resulta de que me convocaron, el Cholo Castillo habló, así que véngase para tal fecha. ¿Y tu primo? No, mi primo, me dice, no, en ese momento no. Fórmula. Pero de todas maneras, en aquel entonces no había muchos arqueros, pues. Y por la talla, el Cholo Castillo le dijo, no, pero tú estás bien como para el arco. Así que agarró y lo citó, pero bueno, para que tú puedas venir de Chorrillos hasta el Callao y te puedas comentar, vamos a probarlo a Caico en el arco, ¿ves? Y así fue, pues. Ahí fue donde Caico empezó a jugar, íbamos los dos juntos hasta el Callao. Eso nosotros fue más o menos en el año 68, 69, por ahí, que ya empezábamos a salir, pues ya nuestros padres nos decían, pero bueno, vayan con cuidado, porque en aquellos años no era tan peligroso como es ahorita. No, Que los papás te acompañaban, ahora no, ahora tú tienes que ir con una persona mayor, si es muy distante, para que tú puedas llegar al sitio. Fórmula. Y en aquel entonces íbamos, aprendí cómo llegar hasta la cancha Coxa y después nos regresamos. Y eso ya era el traje. Y así fue que me inicié en el Miran Alianza Lima. Y íbamos los dos. Y Caico ya no era puntero derecho, sino arquero. El Cholo Castillo, el gran Cholo Castillo, lo empezó a poner en el arco. Y le gustó, pues. A Caico prácticamente le gustó el arco y tenía talla, pues. Y así fue, pasamos de los infantiles, pasamos a los juveniles, jugábamos, hasta que tuve la suerte a los 18 años, me acuerdo que estaba el griego Dan Georgiades, el griego, me promociona al primer equipo, pero para aquel entonces ya se había ido Bailón, Teófilo, ya empezaron a emigrar, salieron, sobre todo Bailón, porque en el puesto de Bailón me promocionaron a mí, y así fue. Gómez empecé Lainez a jugar, mi primer partido ¿cómo te digo? ¿Qué hice? Fue justamente en Arequipa con el Melgar, a los 18 años. Sí, un partido de noche que nos tocó jugar allá en Arequipa, y ahí empecé, ¿entiendes? Pero gracias a Dios ahí empecé hasta, ya no era titular, pero alternaba, hasta que ya agarré más o menos en el año 72, ya empecé a jugar más seguido. En el 72 no, en el 73 fue, porque en el 72 fue que yo debuté, justamente en Arequipa, ¿no? Y así fue mi trayectoria. Llegué al primer equipo. ¿Ah? En el Estadio Melgar. En el Estadio Melgar, claro. En el Estadio Melgar. Sí, enfrente tenía tremendos jugadores de ahí en aquel entonces. Tito Reina, Bustamante, Neira, Cachucho Neira, no, los Neira, pues, los Obando. Claro. ¿Entiendes? Sí. En aquel entonces empezamos así. Y así fue mi trayectoria. Yo debuté en el 72 hasta el 78 que estuve ahí en Alianza. ¿Toda su carrera la hizo en Alianza Lima o pasó a jugar en algún otro club? Claro, yo toda mi carrera acá en el Perú lo estuve ahí en Alianza Lima hasta el año 78. En el 78 Alianza agarra y me presta para irme a jugar a Venezuela. Me presta por 2 años, ¿entiendes? Sí. Y ya me encantó la ciudad de Venezuela. Recién se estaba empezando a ¿cómo se llama? A competir en Venezuela. ¿Me entiendes? Claro. Y me gustó, me encantó, hasta que ya me he quedado jugando, estuve jugando en el Portuguesa, el equipo de primera, Deportivo Lara, Trujillanos y un equipo español.
Claro, ya en el año 70 porque yo jugué hasta en Venezuela hasta el año 70, no, 70 no, 80 Fórmula. 87, 88. ¿Ya? Justo cuando yo estaba en aquel entonces, estaba jugando, fue la tragedia de ahí del Fokker, de Alianza Lima, Ya. ¿entiendes? En Sí, ahí yo diciembre. ya dejé de jugar y ya me puse a trabajar con niños, porque eso es lo que hasta el sol de hoy estoy en esa actividad, siempre con el deporte, siempre con el fútbol prácticamente. Ajá. Y así aquí estoy, sí, A Venezuela se fue a jugar después de haber jugado en varios Alianza. años en Alianza Lima. Y por varios Sí, clubes también ahí en Venezuela. Entre ellos el Portuguesa, que es muy conocido, por supuesto. Trujillanos también y los clubes donde ha jugado Carlos Fórmula. Gómez Lainez. ¿En otro país llegó a jugar? ¿No? ¿Llegó a jugar en otro país? no, solamente ahí jugué hasta en Venezuela. Después salí a jugar, pero con Alianza, con Deportivo Lara, salimos a jugar así a diferentes países. Pero así que yo sea, no, hasta ahí nomás. En Venezuela sí fue que ya me llegué a retirar a los 36, 37 años. Ajá. Bueno, Carlos Gómez Lainez y marcó muchos goles, por supuesto. Tiene las cuentas, digo, ¿cuántos goles más o menos ha Claro, llegado a marcar? jugando en Alianza, claro, sí, yo he marcado varios goles, aproximadamente unos 8 años. 8 años, digo, 8 goles, 8 a 10 goles. Fórmula. Ajá. Llegué a marcar A aquí ver un jugando por el gol, equipo de Alianza Lima. a ver un gol de esos goles que ha marcado con Alianza Lima, Bueno, que lo jugando recuerde. justamente, bueno, uno de esos que al menos en el año 73, jugando con el gran Perico León. Ya. Perico hizo, jugando con él, y nosotros le ganamos 5 o 6, y Perico hizo uno al Pierola, equipo de Nicolás Pierola. Aquí en Arequipa. No, acá en Lima, Ah, ya. en el Estadio Nacional, en Eso el fue, año 73, y yo sí, hice uno, eso un fue, desborde por la izquierda. Perico me decía, no, yo lo único que tienes, tú llegas a la línea, saca el centro, yo voy a estar ahí, Fórmula. yo voy a estar ahí. No te preocupes, Cali, porque yo en aquel entonces estaba jugando ahorita es extremo derecho y extremo izquierdo, pero en aquella época era wing derecho o wing izquierdo. Y justo de wing derecho estaba Andrés Segarra y yo estaba de wing izquierdo. Y justo entrando por el lado izquierdo, justo me centra la pelota Andrés Segarra, y uno de esos goles fue que convertimos nosotros. Convertí uno, ¿entiendes? Y después ya. jugando también en el Estadio Nacional, claro, en el Estadio Nacional, con el Atlético Chalaco. Ya ese fue en el año 72, justamente estaba de entrenador Fórmula. el Cholo Castillo. Ya había dejado yo de hacer gol. Y el Cholo Castillo no me regaña, sino me dice, Carlos, tú ya tienes tiempo, entra todo, se entra, pero tú también ya tienes que hacer gol. Y en aquel entonces, jugando con el Atlético Chalaco, hay un desborde por la izquierda, entro yo, viene la pelota y en el aire le doy con la pierna derecha. Ese fue uno. Y también en aquel partido yo hice 2 goles, jugando con el Atlético Chalaco. Viene un despeje de Manuel Mayorga hacia adelante, yo le gano en velocidad a Carlos Neira, que jugaba de back justo con Prado. Ajá. Le gano en velocidad y antes de entrar al área, Fórmula. Estamos hago que hablando voy a patear con la Jesús derecha. Cachucho Neira, ¿no? De Jesús Ca- Cachucho Neira, que jugaba comprado Cachucho, claro, de Cachucho centrales Neira, en el lógico. Atlético Chalaco. Ajá. Voy a hacer que levanto el pie como para patear con la izquierda, me inclino y le pego con la pierna, con la derecha. Así que
Ese fue uno de los goles en la cual me acuerdo mucho que marqué. Y después también he marcado goles a otros equipos y así. Pero ese gol que marcó frente al Atlético Chalaco y frente a Cachucho Neira, jugador de Camaná, futbolista que jugó en el Melgar también, antes había jugado en el Atlético Universidad de Arequipa, y después pasó a jugar en el Melgar, Cachucho Neira, junto al gran Armando Palacios Escalante, ¿no? Exacto, con Palacios, sí, tremendo back, tremendo señor, sí, tremendo back que jugaba junto con Cachucho ahí en el Mariano Melgar, sí, ¿entiendes? Sí. Hacía muy buena pareja. Sí, muy buena participación. El Mariano Melgar, aquella época tenía unos señores jugadores. Y en ese, a ver, ¿qué gol hacemos? En ese gol, en ese partido que jugó aquí en Arequipa, en el Estadio Melgar contra el Melgar, en ese partido, ¿no llegó usted a marcar un gol? No llegué a marcar gol, porque ahí fue recién mi debut y yo primera vez que jugaba fuera de Lima también, y de noche, porque fue un partido que se jugó de noche. Sí, de noche se jugó de noche. La iluminación entonces del Estadio era muy buena, yo me acuerdo, porque después ya vino una selección argentina B que se preparaba en altura para jugar las clasificatorias para el 74 en Alemania, con Igno Mirielo, un entrenador uruguayo que dirigía la selección argentina B. Vino un equipo también, un club de Bolivia, me acuerdo, en la noche jugaron en ese tiempo y la luz era muy buena, a decir de los... Sí, buena, sí. Yo me acuerdo que yo ingresé por José Sierra. Ajá. Justo claro, José Sierra salió titular y mi ingreso por él fue por José Sierra. Ahí fue mi debut. Muy buen win, ¿no? Porque era José Sierra, desequilibrante, hábil, desequilibrante, llegaba a la línea y se descentraba. Y también hacía goles, Y también hacía goles, lógico, sí. Bueno, en Alianza Lima había muy buenos jugadores, desde luego, ¿no? Por eso de que también los jugadores más jóvenes, pues igual llegaban a marcar porque jugando con jugadores muy buenos, pues era lógico que también los jóvenes, los debutantes, digamos, llegasen a marcar. Así que, ¿qué gol hacemos, Carlitos Gómez Laínez? Yo creo que un gol de esos que marcó al Atlético Chalaco. A ver, vamos a recordar un poquito. Ahí sí marcó, ¿no es cierto, Carlos? Sí, con el Atlético Chalaco fue uno. Hice dos. Centro de Andrés Segarra. De Andrés Segarra, está, lógico, centro de Andrés Segarra, entrando Andrés Segarra. Ajá. Vamos un ratito entonces para recordar más o menos cómo fue ese gol. Están jugando en el Estadio Nacional Alianza Lima y Atlético Chalaco. Con la pelota la gente de Alianza Lima. Allí va la pelota con Andrés Segarra. Va corriendo por la punta derecha Andrés Segarra, y está Andrés Segarra, levanta centro, viene la pelota al área. Allí está Carlos Gómez Laínez, tiró. ¡Gol! De Alianza Lima. Gol de Carlos Gómez Laínez tras el servicio aéreo que hizo Andrés Segarra. Gol íntimo de la victoria. Recordar es volver a vivir, Carlitos. Recordar, así es, recordar es volver a vivir. Y uno que tantos años la ha dedicado bueno, porque hasta ahora juego, pero una pichanguita, juego por ahí con la gente de ahí de mi barrio. Y también de la edad. Y de la edad, lógico, porque yo ya estoy en 71. Ahí estamos. 71. Ya hemos pasado los 70, ¿ves? La base 7, pero siempre me mantengo, juego, para disfrutar y recordar. Claro, y para mantenerse, como usted ha dicho, Carlos Gómez Laínez, para mantenerse en forma también, porque es lógico. La única manera de poder, en este caso, mantener también un buen estado de salud, es que es importante. Sí, ¿no? Así es importante. Claro. Para seguir viviendo con ganas siempre, porque hoy en día estaba escuchando un diálogo
de Diego Latorre, que como ya no juega por una lesión antigua que tiene cuando jugaba en Boca Junior, bueno, pues Diego Latorre dice, hoy en día me dedico a caminar y tengo que caminar varios minutos porque así he determinado, y el hombre siempre diariamente sale a caminar y cuenta en este caso el tiempo, el tiempo que le dedica a caminar. Y eso de caminar es maravilloso porque hace de que la persona justamente que ya no puede desarrollar una actividad, por ejemplo, como hacer el fulbito, bueno, caminando también se hace un poco de ejercicio para mantenerse bien y sobre todo mantener la salud en buenas condiciones, ¿no? Sí, lógico. Yo también lo realizo. Camino en el temprano. Camino, porque temprano yo tengo mi hija que todavía tiene 12 años, ella estudia de aquí donde estoy viviendo a donde llega el colegio de ella, son 6 cuadras que la camino. Yo voy hasta al colegio, que es el Sagrado Corazón del Chalet, y después me pongo a caminar. Pues justo tengo que pasar por el malecón de acá de Chorrillo, bajo a la playa, a los pescadores, o al agua dulce, camino, pero no troto, ya no estoy bien, sino caminar. Ya ahora es caminar. Camino por la vía donde paso yo, siempre hay muchachos que todavía nos conocemos, otros pasan en bicicleta, pero yo no, en bicicleta sí no, porque mucho peligro para mí, porque no soy de mantener bien la bicicleta, pero claro, sí camino. Hay que tener buen equilibrio además, ¿no? Y no sí, tener ninguna lesión antigua, porque también ese es un impedimento. Carlitos Gómez Lainez, jugador de Alianza Lima que jugó en el fútbol venezolano, que jugó en varios clubes y también, por supuesto, en un partido coincidieron con Emilio Campana Pintos, que era el arquero del Piérola aquel año cuando el Piérola subió a la profesional de la mano de Roberto Ponciano López Dávalos. Aquel partido que se jugó en la capital de la República. Estamos con Emilio Campana Pintos. Emilio, es un gusto realmente volverte a tener, y en este caso en una entrevista que le estamos haciendo a Carlos Gómez Lainez, que jugó contra el Piérola, donde atajaba justamente Emilio Campana Pintos. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Mis queridos amigos de Radio Fórmula, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un honor poderme comunicar con todos ustedes y a la vez poder charlar con mi querido amigo Gómez Lainez, que nos conocemos desde hace bastante tiempo, cuando él jugaba en el Alianza Lima, y es un honor para mí poder interpretar las palabras y el cariño y el afecto que uno le tiene hacia él. Bien, amigo, te digo, qué gusto me da tenerte en esas conversaciones y escuchando la Radio Fórmula. Después de tantos años, nos volvemos a juntar por teléfono, y un gusto para mí también tenerte presente y demostrar que todavía nosotros estamos vigentes, sobre todo que estamos vigentes, ¿ves? Y qué chévere. Así es, yo pienso que la mejor manera de demostración es poder conversar, y como dices tú manejas más o menos la bicicleta, la suerte que tienes, yo ni siquiera puedo montarla, pero es así, la mejor manera de hacer ejercicio es de esa manera, tratar de salir a caminar, andar en bicicleta, y todas esas cosas para mantenerlo a uno que ya tenemos nuestra edad y poder realizar nuestros quehaceres. Yo te agradezco por esa gentileza, un abrazo a la distancia, que los años sigan pasando para ti como si no fuera por nada, y te deseo de acá a toda la gente que tú siempre admiras en Alianza Lima, sea maravillosa, y te deseo todo lo mejor para ti y los años siguientes. Bendiciones y que Dios te bendiga para ti y a toda la familia. Gracias, nene, por estar en Fórmula, la radio principal de Arequipa. Bendiciones, gracias. Bueno, gracias a ti también, Oviedo, por lo maravilloso
que hemos estado como en estas conversaciones, haciendo remembranza, recordando nuestro pasado, pero siempre con ese respeto, con ese cariño que siempre nos hemos tenido, y como tiene que ser, prácticamente, porque siempre el deporte une a las personas, ¿sí? Y muchas gracias por esas bendiciones. Yo ojo, quiera Dios que más adelante estemos juntos, nos reunamos y seguir con buena salud, ¿sí? Así es. Y gracias también a la Radio Fórmula por la entrevista, que después de tantos años nos estamos uniendo por esta radio. Carlitos Gracias. Gómez Lainez. De verdad, bueno, pues Emilio Campana Pintos tiene realmente muy buena retentiva, muy buena memoria, y lo recuerda siempre con cariño Carlitos Gómez Lainez, a pesar de que le hizo un gol en ese partido, pero con todo, ahí está el saludo, ha quedado grabado el saludo de Emilio Campana Pintos, arquero que atajó en el Piérola cuando apenas llegó a Arequipa, y después pasó a jugar en el Melgar. Con el Melgar, Emilio Campana Pintos es campeón, ¿no? Campeón del fútbol profesional peruano, con aquel partido de finales, que se jugó en la cancha del Estadio Nacional, con un público efervescente que estuvo llenando totalmente el Estadio Nacional, ¿ah? Aquella vez, domingo 31 de enero de 1982, siempre lo recordamos con mucho cariño, atajando Emilio Campana Pintos como tenía que ser, ya que era el arquero titular, pero en un momento se presentó pues un impasse, podríamos decir, en el partido con Ortiz, y bueno, el árbitro no tuvo otro remedio que expulsar a Emilio Campana Pintos, ¿no? En aquella confrontación que tuvo Melgar frente a aquel Sporting Cristal que estaba plagado de jugadores realmente pleno, de tremenda calidad, ¿no? Hablamos de Cachito Osvaldo Cachito Ramírez, de Juan Carlos Oblitas, del Panadero Díaz, del Mudo Gutiérrez, de Ramón Quiroga Arancibia, del Flaco Quesada, tantísimos jugadores en aquel tiempo que eran los integrantes del Sporting Inicial frente al Melgar, que tenía una plantilla de jugadores en el titularato de jugadores arequipeños, casi en el 100%. Habían jugadores, entre ellos uno que jugó en Alianza Lima, Bullo Ramírez, que realmente fue un excelente amigo que defendió la divisa de Melgar. Lo recordamos, Emilio Campana Pintos, por eso, y deseamos de que tenga realmente buena salud siempre, para que nos siga acompañando Carlitos Gómez Lainez. Sí, gracias en este momento a mi amigo Emilio Campana por su gran trayectoria, que ha estado ahí ocurriéndolo ahí en Nicolás de Piedra, que ahí fue donde empezó a demostrar aquí en el arco, y luego su trayectoria que lo hizo mucho también en el Mariano Melgar. Con ustedes sigo recordando buenos momentos que hemos pasado, y con tanto cariño y aprecio que tengo a la ciudad de Arequipa. Carlitos, muchas gracias. Carlitos, ¿y tuvo alguna oportunidad de encontrarse con los Neira Llamosas, por ejemplo, el Chivo Ernesto Neira Llamosas? No, hasta el momento no he tenido la suerte de encontrarnos todavía con ellos, con ninguno, porque yo muy poco he salido para irme a la ciudad de Arequipa, y sobre todo que mayormente yo me la paso aquí aquí en Chorrillos. Y también no he podido salir para esa zona, solamente aquí al norte chico, que es aquí Barranca, aquí en Aguaral, Chancay, Casmo, donde también... pero a la ciudad de Arequipa no he tenido después que dejé el fútbol ya no tuve mucho tiempo de ir hacia el sur. Bueno, algún día vendrá a Arequipa, seguro estoy, porque todavía tiene juventud. Vamos, Carlitos Gómez Lainez, y yo creo que de repente en algún momento se anima y viene
una escapadita para visitar Arequipa después de tanto tiempo, ¿no? Que no ha vuelto desde aquella vez cuando jugó en Alianza Lima y vino para jugar frente al Melgar. Pero yo creo que esto se va a dar, con la ayuda de Dios, en algún momento se va a dar. Carlos, y bueno, de aquellos jugadores que con los cuales compartió equipo en Alianza Lima, bueno, con todos se supone que hizo muy buenas amistades, pero fundamentalmente debe tener seguramente alguna amistad muy en especial, ¿no? Con la gente de Alianza Lima, de repente con jugadores que llegó a alternar constantemente. Sí, lógico, con quien siempre estamos en comunicaciones, nos vemos, a veces hemos compartido, él ha venido a la casa, yo iba a su casa, que es el gran Andrés Segarra Malpartida. Andrés Segarra. Hombre que jugó en el Melgar también. Estuvo en el Melgar, claro. Con el Pitín mismo Segarra, con Víctor Pitín Segarra, claro. Con JJ Ábalos. Mi compañerito JJ Ábalos, sí, ese tío, ellos en una oportunidad me contaron que ellos estuvieron jugando allá en Arequipa y que le fue muy bien y que tiene muchos anécdotas y recuerdos de allá de la ciudad de Arequipa con el Mariano Melgar. ¿Cómo no? Seguramente. Sí, si hubiera venido por ahí Carlos Gómez Lainez a jugar una temporadita siquiera, Melgar, de hecho de que se hubiera hecho de muy buenos amigos y de muy buenos recuerdos, hoy estaríamos hablando bastante, ¿no? Pero, sí, también. Pero Carlos Gómez Lainez, ¿qué nos puede contar de el gran Perico León? Porque era un jugador extraordinario realmente, el gran Perico León que anotó aquel gol primero ante Argentina en la eliminatoria para llegar después por derecho propio a un mundial que fue el Mundial de México 70 y donde hizo Perú la mejor de las mejores presentaciones que jamás antes ni después haya tenido Perú en un mundial de fútbol y retirarse de un mundial jugando nada más ni nada menos que frente al país que después fue campeón del mundo como fue Brasil, ¿no? Que jugó en la final y goleó a Italia 4-1. Sí, muchos recuerdos también con el gran Perico, con un gran Perico León. Tuve la suerte, muchacho, verlo jugar y también estuve comunicándome mucho con él cuando él ya también cuando estuvo jugando en Venezuela, lo volví a ver. En Venezuela también jugó Perico León, Carlitos. Perico también estuvo en Venezuela, claro. Él también allá nos tuve la suerte de conversar, de estar con él. Carlos Valdivia, que jugaban por el Portugués, equipo portugués allá. Él era en Caracas, pero yo en aquel entonces jugaba por el Portuguesa. Ya era prácticamente a unas 6, 7 horas de camino, pero yo recuerdo que mucho Perico León, cuando yo empecé en mis inicios, él me orientaba, me decía cómo tenía que jugar, cómo tenía que moverme dentro de un campo, porque él siempre ha sido consejero que yo empecé a jugar de los juveniles y como tenía mucho relaciones con aquel entonces con mi tío Waki, con mi papá, así que por esa parte ellos siempre tenían ese respeto y él siempre nos acostumbraba a los juveniles que recién empezábamos a salir, a aconsejarnos, ¿entiendes? Todo él, tanto Pitín. El mismo Perico, lógico, los mayores. Babalú Martínez. Babalú, el mismo Manuel Mayor, Javier Castillo, Armando Lara, que en aquel entonces también se encontraban ahí en Alianza. Nosotros éramos juveniles. Entonces el arquero titular de Alianza Lima era Rodolfo Bazán, ¿no? Sí, Rodolfo Bazán. Pero antes que yo debute en Alianza, una lesión que tuvo ahí Rodolfo Bazán. Yo todavía estaba en los infantiles, juveniles. Ya. Claro, en los juveniles. Cuando tuvo un percance jugaba Alianza Boys y en aquel entonces estaba en el arco
Rodolfo Bazán. Y tuvo un pequeño choque con Manuel Mayorga. Y ahí hubo una lesión que tuvo que salir del titular, fuera del campo, el lesionado Rodolfo Bazán. Y ahí lo veo también al gran Román Villanueva, el otro arquero, un arquero, sí, con él. Con él también congeniábamos mucho y con bastantes jugadores que llegaron al equipo de Alianza en aquel entonces que nosotros estábamos y siempre nosotros se conversaba porque mayormente el primer equipo entrenaban y después estábamos nosotros y nosotros siempre veíamos cómo se desarrollaba sus entrenamientos del primer equipo y cuando nosotros recién íbamos a empezar, ellos también nos aconsejaban cómo se tenía que jugar o cómo uno tenía que correr, ¿entiendes? Dentro del campo, cómo se tenía que mover uno. Y así uno fue creciendo con esas directivas, con esas ideas que nos daban el mismo jugador, y por eso que mayormente se le llama al equipo de Alianza Lima los íntimos de la victoria, ¿entiendes? Claro. Sí, siempre ha habido consejos, ha habido bastante reuniones, y así fue que uno fue aprendiendo, fue hasta el sol de hoy que uno frecuenta a veces el club de Alianza y ellos siguen la misma trayectoria. No, seguro. Fórmula. Por algo es el club íntimo de la victoria, los íntimos de la victoria. Y Claro. ayer jugó Alianza Lima un partido decisorio en el estadio de Coquimbo, allí en Chile, por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana contra la U de Chile. Lamentablemente Alianza Lima perdió 2-1. ¿Vio usted el partido, don Carlitos Gómez Lainez? Sí, siempre. Todos los partidos tengo todavía la suerte de verlo. Pero sí, Alianza ha hecho una buena campaña desde que empezó. Desde que empezó ha estado pasando esas etapas y el partido de ayer sí, yo vi que cuando se hicieron el 2 muy rápido nos hicieron el primer gol y Alianza empezó todavía empezó recién a ¿cómo se llama? A pararse mejor, porque ya el equipo de la U de Chile ya se habían adueñado prácticamente esos 5 o 6 minutos, pero Alianza demoró mucho en reaccionar. Y en el segundo tiempo también le pasó prácticamente casi lo mismo. Muy tarde no empezamos a reaccionar, hasta el momento cuando yo vi que el equipo de Alianza empató, dije, ahí tenemos que, empató no, cuando se puso el 2-1. Sí. ¿Me entiendes? Cuando se puso el 2-1, me imaginé que Alianza en cualquier momento le iba a hacer el siguiente gol, o para el empate, al menos para poder llegar hasta los penales. Pero nos faltó un poquito de puntería. Y sobre todo que más auge, más fuerza. Claro. Adelante, en la parte de adelante, sí. Más actitud, ¿no? Actitud, lógico, nos faltó un poquito más de actitud y fuerza como para poder al menos que pase la bola, ¿ah? Sí. Pero bueno, muy contento con el equipo de Alianza por lo hecho, pero siempre se va aprendiendo, siempre se va a ir asimilando. Los mismos jugadores también tienen que ir viendo que más adelante se puede lograr. Carlitos Gómez Lainez, queremos agradecerle muy de veras realmente por su tiempo, por este tiempo que nos ha concedido para charlar un rato. Muchas gracias, le decimos a nombre del doctor José Corrales Aragón. Muchas gracias a nombre de la gran familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM y por la AM estamos en los 900. Gracias, Carlitos Gómez Lainez. Gracias, muchas gracias, que Dios lo bendiga. La mamita de Chapi también, nuestra patrona en Arequipa. Gracias, Carlitos. Bien, gracias a ustedes por esa invitación a la Radio Fórmula
97.1 y al señor José Corrales por ese gesto. Gracias. Gracias, Carlitos. Que esté bien siempre, Carlitos. ¿Ah? Gracias. Carlos Gómez Lainez ha estado con nosotros, amigas y amigos de Deportes en Radio Fórmula 97.1 de la FM, en otra presentación de la clínica Optalcor, tecnología de punta, nuevas técnicas en cirugía de catarata y carnosidad, medición de la vista con inteligencia artificial, clínica Optalcor, Avenida Caima 403, calle Peral 214, clínica Optalcor, para sus ojos todo lo mejor.